EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Qué cosa tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Antes de que yo presente a mi invitado esta noche, quería decirles que recibí una nota de las hermanas para darles las gracias a ustedes por sus oraciones, por el señor español que está ayudando a instalar el sistema nuevo de la iglesia de la finca. ¿Saben? Él fue golpeado en la cabeza por un andamio, pero gracias a sus oraciones, pues él está bien, trabajando, pero tiene un fuerte golpe en la cabeza aún. Así que quiero que den la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Él ha recibido un doctorado en escrituras y es profesor y líder de retiros. Él ha ayudado a muchas personas a comprender y a apreciar el papel tan importante que el estudio de las Sagradas Escrituras tiene y debe tener en nuestras vidas. De manera que demos la bienvenida a Monseñor James Turó. Monseñor, yo pienso que las personas están estudiando las Escrituras más en estos tiempos y los católicos están estudiando más las Escrituras en esta época. Siempre ha habido el peligro de que interpretemos las Escrituras de la manera que las vemos, pero si no tenemos la enseñanza correcta, entonces no vamos a comprender bien algunas veces y sin embargo queremos que el pueblo lea las Sagradas Escrituras. De manera que, ¿por qué no nos dice la importancia de las Escrituras y también cómo comienza el principiante, especialmente si no vive en una zona donde hay clases de Biblia? Bueno, para responder a eso, una cosa que yo tengo que decir es que en este momento hay una enorme cantidad de recursos que tenemos. Es decir, que nunca se va a carecer de libros que los ayuden, ¿sabe? Ahora más que nunca. Yo creo que los católicos deben acercarse al estudio de las Escrituras con una cosa en mente. Es decir, que nunca deben salirse del marco de la fe. Sabe que aun si ustedes leen algo que contradice las creencias católicas, pues deben sencillamente dejarlo ahí y tener la humildad de decir, bueno, eso no puede estar bien, tengo que seguir buscando. Pero ciertamente si alguna idea así le asalta, estar seguro de que se está en el camino equivocado. Con esas garantías se puede llevar a cabo un estudio serio de la Escritura. Y como he dicho, no puedo ni siquiera enumerar los libros que están disponibles para eso. Usted tiene que probar cualquiera que usted vea y determinar si, bueno, usted sabe, si es un trabajo académico serio o si vale la pena o no. Pero bueno, eso es todo. Hay pautas para probar algo. Si alguien me envía una nueva traducción de la Escritura, yo siempre busco a Lucas 2. Yo quiero saber lo que dicen sobre la Virgen. Sí, sí. Si ellos dicen la muy favorecida, yo la devuelvo. Porque yo sé que era llena de gracia. Eso es lo que era ella, altamente favorecida. Es algo bastante común. Todos nosotros somos muy favorecidos por nuestra fe. Así que, ¿existe algún tipo de pauta que alguien pueda tomar la Escritura, un libro, y que deben buscar? Bueno, yo creo que lo que debe haber en cualquier libro sobre las Escrituras que podemos tomar seriamente y explotar para lograr algún adelanto es la convicción que hay detrás de este libro que Dios participó en su escritura. La inspiración es fundamental. Y bueno, y no la aprovechamos, pero es profunda y
y básica. Si alguien no acepta eso, entonces es otro libro y no el mejor de los libros. ¿Sabe? Que nos ha llegado de la antigüedad, ¿sabe usted? Se puede plantear el caso que la Ilíada de Homero es más interesante. Hablando en términos humanos, pero algunas personas toman este enfoque, algunos autores la tratan como tan solo otro libro del pasado. Y nosotros la vemos como parte de nuestra herencia que tiene un papel en la cultura en que vivimos, pero eso no es suficiente. Tiene que haber la persuasión de que Dios participó en una forma particular en la escritura de este libro. Y se ve claro, muy desde el principio, la introducción que usted ve, ¿cuál es la actitud de este autor sobre ese tema en particular? Pero yo creo que eso es una piedra de tropiezo para muchas personas, porque ellos escriben cartas diciendo, ¿cómo sabemos que Dios escribió este libro? ¿O qué significa que estos hombres estaban inspirados? ¿Puede usted comentar un poco sobre esto? Es cierto que la persona promedio no puede abrir la escritura en una página y decir, oh, eso es obviamente inspirado, esto fue escrito por Dios. No, aquí es donde nuestra fe en la Iglesia entra en juego. La Iglesia es la que me presenta esto a mí como una fuente inspirada. Y las personas se han adentrado en la cuestión de cómo la Iglesia misma sabe esto. Y alguien también pues ha dado una explicación muy interesante. Yo no digo que esta es la única manera que usted puede explicar este asunto, pero dice que usa esa palabra extraña para reflejo. Sí. Conciencia de reflejo, que justo como yo sé que esta mano es mía, pues así sabe la Iglesia que este es su libro. Yo no tengo que detenerme a pensar, a razonar sobre esto, a hacer un silogismo y llegar a la conclusión que esta mano es mía. Yo lo sé inmediatamente. Sí. Por esta intuición de reflejo, y este hombre dijo que así es como nuestra Iglesia escoge este libro y dice, bueno, este tiene la huella de Dios en él y nos lo presenta a nosotros como tal. Así que, básicamente, mi razón para creer que esto fue escrito por Dios, bajo su influencia especial, es porque la Iglesia me da testimonio de esto. La Iglesia está manifestando esto claramente. Sobre cómo ocurrió, Dios es Dios, así que Él tiene todo tipo de maneras sofisticadas para hacerlo. No tenemos que imaginarnos que en todos los casos Dios buscó un capítulo del autor y... Sí, se lo dictó. Sí, se lo dictó, exacto, palabra por palabra, pero Dios pudo hacer que este hombre captara esta idea que Dios quería que él entremezclara en su historia, que Dios hizo que este señor que estaba escribiendo eso ahora lo captara de una conversación o lo leyera en un libro que tal vez fue escrito en Egipto o en Babilonia. Pero tiene en sí la idea que Dios está ansioso de presentar a mí y a toda la humanidad. Por lo tanto, no hay necesidad de tener nociones simplistas de cómo funciona la inspiración, pero algunas veces las personas han tenido eso y han supuesto que Dios susurró algo palabra por palabra en la conciencia de esa persona. Pero eso no es necesario para un entendimiento genuino de la inspiración. ¿Cree usted que muchas personas que comienzan a leer las Escrituras lo entienden en una forma fundamentalista? Hay maneras místicas, hay toda clase de maneras de ver y de leer las Escrituras. ¿Cómo podemos ayudarnos y qué podemos hacer para que, porque si usted solo puede recordar ojo por ojo y diente por diente, usted tiene un problema. Y si no se recuerda que nuestro Señor dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, así que, ¿cómo es que nosotros podemos evitar tomar algo en una forma tan literal? Sí, repito que la gran guía y norma que nos ayuda es la Iglesia. ¿Ve usted? La Iglesia toma esto y lo mezcla. Toma algo que casi parece contradecir lo que usted encuentra en otro lugar de la Biblia, y la Iglesia pues entonces tiene sus métodos de aclarar esa lo que es una aparente discrepancia. Así que eso, repito, eso es pues elemental, básico. Verificar lo que la Iglesia dice sobre eso. ¿Tenemos buenos comentarios bíblicos? Oh, sí, yo diría que sí.
bueno, hay un número de series, Liturgical Press va a editar una que busca, bueno, ya ellos han publicado como 6, que busca ir al meollo de la cuestión y no se preocupa demasiado sobre cómo es que esto se expresó y cómo es el ritmo de ello o todos los aspectos, digamos, circundantes de esto, sino que va directo a decirnos esto en esencia, esto es lo que realmente lo que Dios te está diciendo en este párrafo, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo es que la Escritura resulta pertinente a nosotros hoy día, cuando fue escrita hace tantos años, y tenemos una sociedad instantánea, tan moderna, en la cual todo es rápido, todo es ahora mismo, y todo tiene que ser visto o sentido o tocado? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, yo creo firmemente que es así, que es muy pertinente. Yo sé que se puede presentar un caso contra la Biblia sobre esa base, decir, miren, parte de esto fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Ese era un mundo muy distinto al de ahora, ¿no? No solo eso, sino que fue escrito también en una cultura muy diferente de la nuestra. No fue escrito ni en el mismo continente en que vivimos. Sí. Así no fue escrito en Europa. Bueno, usted sabe, solamente, bueno, sin más discusión, la tentación es echar esto a un lado y no molestarse con ella porque está muerta. Y entonces, si usted la lee solo para determinar, bueno, ¿cómo eran las cosas entonces? Pero que nada práctico va a surgir de ello porque está demasiado separada de nuestros tiempos. ¿Y qué dice usted a eso? Bueno, me gusta introducir cuando yo me enfrento a una clase que se dedica a estudiar, que está comenzando a estudiar formalmente la escritura, yo llevo a cabo un pequeño estudio que contesta esa dificultad, diríamos. Claro, lo que yo hago entonces es ir al libro de Levítico. Ahora eso en sí mismo tiene un sonido muy esotérico. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a alguien dar una homilía basada en un texto del libro del Levítico? Yo no creo haberlo oído nunca. Así que yo hago el caso aún más difícil para mí, entonces pues yo tomo 4 textos que a primera vista usted dice, bueno, estoy seguro que no me está diciendo nada a mí, entonces pues yo le muestro que cuando usted mira debajo de la superficie, debajo de los detalles, hay un punto muy válido que se está presentando. Algo que en realidad usted tiene que actuar hoy mismo. No algo que usted va a poner en efecto en algún momento de su vida, sino algo en lo que usted tiene que actuar ahora mismo. ¿Puedo leerlo? Oh, por favor. Bueno, 1, 2, claro. Lo que me entusiasma mucho es en el capítulo 1 de Levítico, y lo que tenemos aquí es esto. Son instrucciones dadas a un hombre que va al templo para ofrecer aves en sacrificio. Bueno, la implicación aquí es inmediatamente esta. Tiene que ser un hombre pobre, porque una persona acaudalada pues traería un cordero, ¿no? Tal vez hasta un becerro. ¿Recuerdan que en la narración de la presentación José y María trajeron 2 tórtolas y 2 palomas? Eso es una manera de decir que ellos eran pobres. Bueno, de todas formas, estas son las instrucciones y esta es la manera en que lo dice. Está en Levítico 1:14 y su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves presentada como ofrenda a tórtolas o pichones. El sacerdote la ofrecerá en el altar, le arrancará su cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. Quitará entonces el buche con las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. Entonces abrirá el ave entre las alas sin llegar a partirla y la quemará en el altar, encima de la leña colocada sobre el fuego. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Ahora, usted lee eso y dice, bueno, hay por lo menos 2 buenas razones por las que esto no debe significar nada para mí. Uno es que nosotros entendemos que en esos días ya Dios no es adorado más con sacrificios de animales. Eso es algo muy primitivo. Nosotros como cristianos tenemos una razón aún más fuerte para no tomar esto seriamente a primera vista. Bueno, de todas maneras, y eso es el sacrificio del Calvario que hace inútiles e innecesarios todos los demás sacrificios. Así que, bueno, ustedes saben, la primera impresión es echar eso a un lado porque
bueno, eso no dice, eso no me aplica, pero déjeme hacerle notar un par de cosas a usted. Una de ellas es que noten que dice, traigan las aves, porque ellas sacrificaban las aves y las dos únicas clases de aves pudieran ser, bueno, pues que entran en juego aquí, son las tórtolas o los pichones, y uno se pregunta por qué sería eso. Bueno, estas en la cultura de esa época eran las aves más nobles que existían. Así que el punto detrás de eso es, nada que no sea lo mejor es lo que Dios merece. Sí, eso me gusta. ¿Ve usted? ¿Ve usted? Ahora usted ve que eso se aplica hoy. Seguro que sí, seguro que sí. Cuando yo adoro a Dios y usted, bueno, nada debe ser chacabano, debe ser lo mejor. ¿Usted ve? Bueno, eso es solo una cosa que sale aquí, que se presenta aquí. Ahora, la otra es, bueno, usted notará el hecho que se supone que todo el mundo va a hacer un sacrificio. Si usted es acaudalado, ofrece un cordero. Si es pobre, trae aves, pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón para ello? Bueno, como tributo a Dios, esa es una manera de reconocer el señorío de Dios. Es una manera de decirle a Dios, yo tengo una enorme dependencia en ti. Nos podemos detener ahí mismo y decir, bueno, hoy yo debo haber dicho exactamente lo mismo. No es algo que ese hombre pobre allá en el año 600 antes de Cristo sintió la necesidad de hacer. Yo debo hacer lo mismo hoy. Y entonces, otra cosa más se desprende de esto. Noten la riqueza de los detalles al decir todo esto. No dice, traigan las aves al holocausto para que el sacerdote lo sacrifique. No, tiene que ser un tipo especial de aves. Y luego el sacerdote es el que los lleva al altar. Entonces el sacerdote le debe arrancar la cabeza, él tiene que quemarlas en el altar, todos estos detalles, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Él debe arrancarle el buche con las plumas y lanzar, bueno, hay como 10 especificaciones que deben ser observadas aquí. ¿Y qué implica eso? Bueno, si alguien aquí me diera instrucciones muy específicas sobre dónde mirar, cómo sentarme, cómo hablar, bueno, entonces yo pensaría que esto realmente es muy importante, ya que mientras más preciso y específico es uno, más se recalca la importancia de algo. Bueno, entonces el hecho es este: cuando usted hace lo que usted hace por Dios, no se puede hacer chabacano. Usted tiene que ser muy serio y muy cuidadoso. Él solo merece lo mejor de ti. Eso es magnífico. Bueno. Porque domina nuestros sentimientos. Bueno, está llena de cosas así, ¿sabe usted? Yo tengo... Usted tenía algo más que leer. ¿Qué más? Por favor, bueno, por favor. Por favor, algo así me gusta. Aquí tengo... Bueno, tengo que buscarlo en Levítico 22. No. Perdón, es en el capítulo 23, versículo 22. Cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no ciegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu mies. Los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Ahora, estas son instrucciones dadas a los ricos terratenientes de esa época, para que envíen su cosecha por los campos de una sola vez, y lo que se ha dejado en las espigas o los árboles debe ser para los pobres de la zona. Así es que, así como las viudas y los huérfanos se podían mantener rastrillando lo que sobraba. Eso es lo que Ruth y Noemí estaban haciendo eso cuando regresaron de Moab. Bueno, el punto que yo quiero plantear es que esta es una manera de decir a las personas, piensen en las necesidades de los que los rodean, especialmente aquellos que sufren. Y lo que me gusta especialmente sobre este pasaje es que no solamente se debe hacer el bien por causa del bien, que es lo que muchas personas tienden a hacer hoy día. Bueno, sabe, se sienten bien haciendo la caridad que hacen, y eso, claro, no está mal, pero hay un motivo mayor sugerido aquí. No porque usted se sienta bien cuando usted ayuda a alguien que está necesitado, y ni siquiera porque es justo. Yo tengo mucho más que lo que necesito. Yo debo compartir con aquellos que están en una necesidad desesperada. No, la razón es que se te da es, bueno, ya que yo soy el Señor, tu Dios, hazlo por amor a Dios.
yo pienso que eso es lo que separa de una simple acción social. Cuando tenemos cristianos que olvidan esto, que uno lo hace para honrar a Dios, entonces usted no es mucho mejor que cualquier burócrata que está involucrado en ayudar a los pobres. Usted sabe, padre, yo pienso que yo traigo lo que usted está diciendo al Nuevo Testamento, lo que usted está diciendo. Algunas veces uno se pregunta, por ejemplo, sobre la liturgia. Hay tanto énfasis en las personas, en la música, el baile, los globos. Hay veces que uno tiene que decir, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el negocio del entretenimiento? Bueno, y si lo estamos perdidos porque no se puede estar entreteniendo todas las semanas, semana tras semana. Aquí vuelve de nuevo. Yo me inyecté hoy con mi médico que me dijo, escoja entre esta inyección y respirar. Así que decidí, pues, ponerme la inyección. Yo apruebo su decisión de veras. Yo la llamo la inyección del tomate rojo porque tan pronto como se lo ponen, te ves como un tomate de rojo. Pero de todas formas, es porque se oye hablar tanto hoy día sobre ser bueno con el prójimo, y yo estoy de acuerdo con eso, claro, porque de otra manera nosotros no estuviéramos aquí. Pero realmente se ha convertido en un asunto social. Y entonces, pues, el sacrificio, muchas veces, no todas las veces, pero toda la idea del Calvario y la comunión con Dios parece como que está desvaneciéndose. Absolutamente, sí, sí. Bueno, ¿es acaso porque hemos perdido la profundidad del misterio? Ya no quedamos sobrecogidos por el sacrificio. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 25, 30, 40 años? ¿Estamos llegando a conocer la misa o desconocerla igual que ignoramos las Escrituras? Yo creo que hay que admitir que hemos perdido el sentido de lo sagrado, ¿sabe? Y por los cambios que realmente resultan mal aconsejados. ¿Sabe? Por ejemplo, bueno, yo sé que hay muy buenas razones, o bueno, así lo dicen, ¿no? De todas formas, para sacar el Santísimo Sacramento del centro del altar, pero con eso se acabó la costumbre de hacer entonces una genuflexión al entrar a la iglesia. El hecho de tener un acceso fácil al santuario, repito, ¿saben? Hay una maravillosa línea de razonamiento que permite eso ahora, pero todo ello erosiona la santidad, el sentido de lo sagrado. Se acabó, sí. Sí, y eso, claro, bueno... ¿Ve usted en ese sentido? Ciertamente estamos rompiendo con la tradición bíblica, porque usted lee en el Antiguo Testamento que ellos tenían una profunda reverencia y, bueno, sabe usted, sus actitudes en el templo, la forma en que ellos ofrecían sus sacrificios, y bueno, ellos tenían también, sabe usted, un palpable sentido de Dios, de la cercanía de Dios, y que usted mejor se comportaba como debía. Bueno, ¿saben ustedes que el sumo sacerdote entraba al santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la presencia especial de Dios una vez al año en Yom Kippur? Él no se metía allí todo el tiempo, sino una vez al año, por respeto, no porque se olvidaba. Y así, aún hoy día, el hábito judío de evitar el nombre propio de Dios, ningún judío dice el nombre de Yahvé solo para mostrar reverencia y respeto a él, para crear un sentido de reverencia. Así que realmente cuando usted está leyendo el texto y se encuentra la palabra Yahvé, usted titubea y no se atreve a pronunciarla. Así que ve usted, en estas pequeñas maneras usted va desarrollando el sentido de lo sagrado, y nosotros pues hemos descartado todos esos pequeños recursos que se desarrollaron durante siglos para lograr eso mismo, crear un sentido de lo impresionante, un sentido de la Eucaristía. Ahora bien, nosotros parecemos excusar muchas de estas cosas, como que nosotros queremos en las misas de los niños algunas veces, uno no sabe lo que son, porque nosotros queremos entretener a los niños y no creemos que los niños son lo suficientemente adultos, lo suficientemente mayores para explicarles.
para entender la Trinidad, pero entonces comenzamos la educación sexual en el segundo grado. A mí solamente me tomó 5 minutos. Mi madre lo hizo muy rápido y yo no necesité 20 años para aprender. Así que, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, yo creo que estamos viendo que la experimentación que hemos hecho en ese aspecto ha fracasado. Sí. Y es un terrible fallo, ¿sabe usted? Si es con la misa con lo que hemos estado experimentando, hubiera habido una gran protesta y nunca lo hubiéramos permitido. Pero bueno, claro, sabe usted, hemos permitido que los niños crezcan hasta ser adultos sin un conocimiento adecuado de la fe. Y no hay una comprensión adecuada, por ejemplo, de la Eucaristía. Por ejemplo, en nuestra adoración. Sí. Usted sabe, la cuestión nunca debe ser presentada, sabe usted, en términos de hacerla más atractiva, ¿sabe usted? Uno no va allí para divertirse, uno va allí para adorar a Dios, para pagar una deuda si hay que hacerlo, y aún así usted se siente muy mal. Usted va. Pero bueno, no se le está diciendo eso a los niños que están creciendo, ¿sabe usted? La misa no se hizo, no se hizo para divertirse. Bueno, la misa es... Esto es lo que yo les he oído decir. La misa es una cena. Bueno, ya no se oye decir más el santo sacrificio de la misa. ¿Podría usted explicar un poquito por qué se decía, y todavía lo es, el santo sacrificio? Yo no sé bueno, ¿sabe usted? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto al hacer énfasis en la cena? Excepto que encaja muy bien con este sentido de comunidad que algunas personas estén desesperadas por producir. Eso es la meta final para ellos. Eche a un lado cualquier sentido de adorar a Dios o de honrar a Dios. Es el sentido de estar todos aquí juntos. Estamos aquí para adorar a Dios, sí, bueno, eso es cierto, pero estamos aquí juntos también, eso es lo grande. Así que la cena promueve eso cuando cenamos juntos, es una experiencia de convivencia. Así que, por lo tanto, vamos a promover eso. Quitar el altar y poner la mesa y convertir la Eucaristía en una cena. Bueno, y... eso no quiere negar que es una cena, claro, después de todo fue creada en la última cena, pero también es un sacrificio. Y esa mesa es también un altar en el que se realiza un sacrificio. Aun cuando vamos hacia el período cristiano primitivo, ¿sabe usted? En la época de los apóstoles, justo después de la resurrección. Y los años en que los cristianos prepararon lo que a la larga se convertiría en la misa que ahora tenemos. La primera generación de cristianos, bueno, eran judíos, ¿no? Y ellos siguieron siendo judíos, aún después de la resurrección. Y por lo tanto ellos iban a la sinagoga todos los sábados donde leían parte de las escrituras y ellos iban los sábados por la tarde, entonces el sábado al templo donde se hacían los sacrificios de la tarde. Ahora, lo que sucedió en el año 70 fue que el templo fue destruido, así que no hubo más visitas al templo. Saben que en los Hechos vemos a Pedro y Juan haciendo lo mismo, iban al sacrificio de la tarde. Ahora ya no había más templo. Bueno, pues ellos entonces continuaron yendo a la sinagoga hasta que sus superiores judíos, decidieron que su creencia en Jesús, a quien llamaron el rabino nazareno, que su creencia en que esta persona era el Mesías, los descalificaba como judíos. Ellos fueron excomulgados. Muy bien, así que ahora estas personas, bueno, ¿cómo adoraban? Ellos siempre, desde que nuestro Señor se los ordenó, habían partido el pan. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue preparar esta forma de adoración que estaba basada tanto en la experiencia de la sinagoga como en la experiencia del templo. De manera que la liturgia de la palabra que tenemos hoy es un reflejo de la sinagoga. Tenemos lecturas y oramos por las ideas que surgen en esas lecturas y tenemos una homilía sobre esas lecturas. Entonces, vamos al altar y allí se tiene la contraparte moderna del templo. Ellos tenían un sacrificio real. Nosotros debemos aferrarnos a todo esto, si no por ninguna otra razón, porque esta es nuestra herencia de los primeros cristianos, donde se tenía todo. La sinagoga, el templo y a partir el partir el pan. Y yo voy a hacerle otra pregunta.
La noche está pasando tan rápido, pero de todas maneras, tantas personas dicen, nosotros lo recibimos en cartas y en llamadas telefónicas, solo hay un sacrificio. Los católicos creen que tenemos el santo sacrificio de la misa diariamente y cada 2 minutos durante todas las horas del día. ¿Puede explicarnos por qué es el sacrificio único? Ve usted, nuestro Señor, al morir y resucitar de entre los muertos, logró que cualquier sacrificio o cualquier cantidad de sacrificios pudieran soñar lograr. Así que eso es todo. Pero lo que sucede en la misa es que nosotros lo hacemos presente, ese mismo sacrificio único. En otras palabras, se derrota el tiempo y el espacio, todo eso se desvanece en el aire, y usted está en el Calvario mañana por la mañana a las 7 en punto. Sí. Eso es así, eso es el sacrificio único de la misa, es el único sacrificio del Calvario, no una repetición del Calvario. Es el mismo que nos llega a través del tiempo y del espacio para estar, ¿sabe? Para usted. Sí, sí. Yo creo que eso es impresionante, porque aún hoy día nosotros no recibimos siempre ese sacrificio, no recibimos a nuestro amado Señor de la manera apropiada, porque no se nos está enseñando a hacer eso. ¿Sabe? Usted ve a los jóvenes ir a comulgar masticando chicle y recibiendo a nuestro Señor con manos que parecen no haber sido lavadas en varios días. ¿Sabe? Usted sabe que ellos no lo saben o no harían eso, porque la idea del banquete está ahí o ¿cómo fue que inventaron eso? Sí, con la moderna. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, créalo o no, es el trabajo dedicado que las hermanas maestras hicieron generaciones antes de nosotros. Sí. Ellas resolvían cosas como estas, ¿sabe usted? Ellas decían, usted nunca debe masticar chicle en la iglesia, ¿sabe? Con sus tranquilos modales, ¿sabe usted? Ellos mostraban la manera de conducta adecuada y pensando en la Eucaristía, y ellas, pues, probaron ser irreemplazables. Pero claro, bueno, ahora tenemos a todo el mundo participando en la enseñanza, pero de una manera u otra estas cosas se olvidan. Y si cualquier cosa que se está enseñando es sólida, bueno, yo no estoy diciendo que ellos estén dando falsedades sobre las verdades de la fe, pero las cositas como esta no se están cubriendo. Y los jóvenes crecieron entonces sin esta preparación. Sí. ¿Y es posible comenzar de nuevo? Yo sé que existen grupos que están tratando de hacer justamente eso. Sí. Usted sabe, hay un número de comunidades religiosas que usted conoce mejor que yo, claro, y que tienen eso como su meta, el continuar esa maravillosa tradición de la escuela. Y yo sé que en esas escuelas eso está pues sucediendo todavía. Sabe, las hermanas todavía le están dando a estos jóvenes la orientación que ellos necesitan pues para ser verdaderos católicos. En el caso de que alguien que nos esté escuchando hoy y esté muy entusiasmado por lo que estamos diciendo y ellos nunca hayan abierto ese libro, ellos lo tienen en un anaquel, en algún lugar, llenándose de polvo y de súbito ellos dijeran, tengo que verlo. ¿Por dónde comenzarían? Bien, yo les pudiera dar una respuesta sorprendente, ¿no? Y decirles que hay una historia alrededor de la cual se escribió este libro, y es la historia de la salvación. Uh-huh. Y eso no comienza en la primera página, muy interesantemente, sino que comienza en Génesis 12:1, cuando Dios viene a Abraham. Bueno, si no le importa, yo lo voy a leer, Génesis 12:1. Lo interesante es que Abraham está ocupado con sus propios asuntos cuando Dios irrumpe en su vida, como yo sospecho que le ocurrió a usted, Así fue. Bueno, usted no estaba pensando en las cosas de Dios, pero aquí está usted haciendo lo que Dios quiere. Pero Abraham probablemente estaba atendiendo a sus ovejas este día y así, pues de sorpresa, escuchamos esto. Y bueno, ahora el Señor le dijo a Abraham, parte de tu país y de tu familia y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una gran nación, y yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre para que tú seas una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré
a los que te maldigan, y por medio de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ese es el comienzo de todo. Y ahora, desde ese punto en adelante, Dios está trabajando a través de estas personas, primero por Abraham y Sara, y después por medio de Isaac, y entonces, según su descendencia aumenta, se convierte a la larga en la nación de Israel. Y de eso se trata ese libro, sobre todo esos sucesos, estos acontecimientos, esta evolución a partir de Abraham y Sara. Y entonces, por supuesto, llega a su punto culminante en el Calvario con la muerte de Cristo y después su resurrección. Ante la historia, ahora la cosa ha estallado y esa es toda la historia. Usted puede echar atrás y leer en ese punto, en Génesis 1:1 hasta el Génesis 11, que es simplemente para explicar el por qué Dios sintió que era necesario tomar todas estas acciones por la caída del hombre. Y comienza en el mismo principio, comienza en la creación del universo. Y lo que sucede, así que después que el universo es creado, hay una caída que no puede ser corregida. Es una pérdida irreparable sobre la que el hombre, pues sencillamente nada puede hacer. Dios tiene que participar y esa es la historia. Es la historia alrededor de la cual está organizada toda la Biblia. Es extraordinario. Bueno, yo quisiera salir adelante, pero yo realmente quiero darles a ustedes el privilegio de preguntar a Monseñor algunas de sus preguntas sobre la Escritura, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, o aún si es algo que tengan en mente sobre lo cual no estén muy seguros. Así que reúnan todas estas preguntas y llamen, por favor, y vamos a regresar en tan solo un minuto. Bueno, pues estamos de nuevo con Monseñor James Turo y saben, yo estoy tan emocionada de que él esté aquí porque yo siempre he dicho, por lo menos a mis hermanas, que lo que uno lee en las Escrituras debe leerse entre líneas, porque hay tanto ahí y eso es lo que él hace. Así que yo les insto a que por favor traten de hacer lo que él está diciendo, porque eso es tan católico y tan satisfactorio, espiritualmente satisfactorio. Tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. Hola, ¿de dónde es usted? De Pennsylvania. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es para Monseñor. La semana pasada yo asistí a una clase de estudios bíblicos y la primera pregunta que el sacerdote nos hizo fue ¿cuántos de ustedes creen que hay errores y equivocaciones en la Biblia? La mitad de la clase levantó la mano y él dijo, sí, es verdad, hay errores en la Biblia. Él dijo, después de todo, ahí mismo, en el principio, en Génesis, hay dos narraciones de la creación. Y él dijo que las dos no pueden ser ciertas. Y, por supuesto, después de oír a Scott Hahn hablar durante 6 horas sobre la inerrancia de la Biblia. Bueno, yo diría esto, tomando el ejemplo específico que usted dio sobre las dos narraciones de la creación. Estas no se contradicen mutuamente. ¿Sabe usted? Es posible que haya una narración complementaria para que una de una parte de la historia y la otra de la otra parte. Así que hay dos narraciones diferentes, pero una complementa a la otra, eso es todo. Pero su pregunta es más amplia que eso y mi respuesta a eso es que yo no vacilo en decir que yo creo que la Escritura es inerrante, especialmente cuando usted considera que el meollo de la Escritura es para presentarnos a la enseñanza de Dios y, bueno, digamos también su doctrina, en otras palabras. Ahora, en eso yo estoy... Bueno, yo estoy listo, yo diría que estoy dispuesto a morir por eso, porque cuando la doctrina está siendo comunicada, eso es inerrante. Y si no lo fuera, entonces no habría nada que hacer. Si usted estuviera leyendo sobre algo que es doctrinal y usted tuviera que preguntarse o chequearlo de alguna forma, dudando si puede o no ser cierto, entonces, bueno, olvídese. Así que...
Sí, sí. Ahora hay secciones de la Escritura donde la cuestión del bien y el mal no surge. Y es muy interesante en eso, sí. Yo no sé si se puede decir esto es correcto, esto es cierto y bueno, y esto es falso. Por ejemplo, si yo hago un chiste, sabe usted, bueno, pues situado y digo que dos hombres iban caminando por la calle Broadway y uno dijo esto o lo otro, bueno, sería ridículo que usted dijera, bueno, ahora, espera un minuto, ¿eran realmente dos hombres caminando? No, no, eso es irrelevante, porque, bueno, yo le estoy diciendo, bueno, yo quiero ser gracioso, no decir la verdad ahí. Así que hay partes de la Escritura que serán así, que es inapropiado plantear la pregunta si algo es correcto o incorrecto, pero donde hay enseñanzas, invariablemente tiene la razón. A mí me gusta citar el capítulo 6 de San Juan. ¿Cuántos se alejaron cuando nuestro Señor les habló sobre la Eucaristía? Y nuestro Señor se viró, quiero decir, Él perdió toda su audiencia. Ahora, hay personas que me han abandonado, lo cual está bien, pero nunca toda la audiencia se me ha ido. Y Él se viró listo para perder a sus apóstoles y les dijo, ¿y ustedes también me van a abandonar? Y Pedro le dijo, lo que todos nosotros debemos decir, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Bueno, ¿cómo vas a actuar sobre eso? Así que yo le doy las gracias por su pregunta y yo sé que usted comprende ahora que no hay error alguno en la Biblia. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, ¿De dónde es usted? soy José, de New York, madre. Maravilloso. Estoy muy feliz de estar en su programa y le deseo lo mejor a Monseñor. Yo tengo una pregunta en relación a ¿qué fue lo primero? ¿Fue la tradición o fue la escritura? Y esto es en respuesta a una pregunta que me ha estado molestando algo. Yo tuve una discusión con alguien que no mencionaré, pero ¿qué vino primero, la tradición o la escritura? Yo diría que la tradición. Yo creo que debe ser así. Sabemos que las narraciones que fueron escritas primero se usaron primeramente en lugares y en momentos del culto y que repetidamente ocurrieron en los tiempos del Antiguo Testamento. Los sacrificios entonces se programaban y se llevaban a cabo. Y una de las cosas que se hacía era ensayar la bondad de Dios vista en la historia de su propio pueblo, recordar las cosas maravillosas que Dios hizo por nosotros cuando estábamos en el desierto. Bueno, de eso se habló primero y se habló tan a menudo que quedó como congelado en una forma en particular y a la larga pues fue escrito. Así que, bueno, la tradición fue primero y lo mismo ocurrió con el Nuevo Testamento, ¿eh? Usted sabe que las personas no seguían a nuestro Señor por donde quiera con una computadora portátil. Bueno, escribiéndolo todo, claro, fue una experiencia que se meditó, se discutió y claro, repito, debido a la adoración y a la necesidad como de usar esto y mantenerse consciente de lo que Dios, de lo que Cristo había dicho y hecho que se usó en el culto y a la larga fue puesta en forma escrita. ¿Cuántos años transcurrieron en el Nuevo Testamento antes de que los evangelios comenzaran a ser escritos? Bien, esa es una pregunta interesante, madre, porque está siendo discutida ahora. El método de asignar las fechas es este. Esto viene a ser una sorpresa para muchos, pero el primer fragmento del Nuevo Testamento que fue producido fueron las cartas de San Pablo. Él las comenzó a escribir en el 51, la primera de Tesalonicenses, y no la escribió hasta el 59, año del Señor, y luego los evangelios vendrían más tarde. Vendrían a finales de los años 60 y el de Marcos. Entonces, pues serían los 70 para Mateo, Lucas y Juan serían escritos aún más tarde. Pero ahora lo que es interesante es que un número de cosas están apareciendo que están tentando a las personas a pensar que tal vez los evangelios fueron mucho más antiguos. Estoy pensando en un par de cosas. Uno es un descubrimiento en la biblioteca de Oxford, solamente hace un par de años, de una copia realmente muy antigua de Mateo. Y cuando se estudia este documento en particular puede entonces, o pudiera ser tan antiguo como el año 50, o bueno, quizá tal vez el año 45, o tal vez aún más antiguo que eso.
lo que es sorprendente, ¿eh? No hay ningún libro que nos haya llegado de la antigüedad con una distancia tan cercana en el tiempo del hecho real y también el informe sobre ello. Entonces tenemos, pequeñas cosas, pedacitos del Evangelio de Marcos, pensamos que fueron hallados entre los papiros del Mar Muerto, y ellos pueden tener una fecha, de nuevo, cerca del año 50. Bueno, eso significa... Bueno, no solamente, claro, usted tiene usted no tiene que suponer que esta fue la primera copia que Marcos hizo. Aquí pues tenemos una copia del 50. ¿Quién sabe cuánto antes Marcos fue escrito y la copia que llegó a Qumran, entre los arroyos del Mar Muerto? Estos datan del 50. Pero eso no quiere decir que sean los originales. Los originales pudieron haber sido aún más antiguos. Así que, en otras palabras, existe esa posibilidad que muchas personas gustan de echar a un lado, pero está ahí. Está como insistiéndole a los académicos dar una fecha de los evangelios mucho más antigua que lo que tradicionalmente hemos hecho. Pero la tradición existió desde los tiempos de nuestro Señor hasta ese año 50. Sí, correcto. Todo lo anterior al 50, todo fue la tradición. Esa fue una gran pregunta, gracias. Tenemos otra pregunta. Hola. Hola. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Porque aún en las traducciones católicas hay variaciones. Sí, eso es cierto. Muchas veces las variaciones son insignificantes y es que solo, no tienen importancia alguna. Pero hay un número de traducciones muy fieles. Yo contesto esa pregunta en esta forma. De paso, esa es una pregunta constante. Casi todas las veces que yo hablo, las personas sacan esto a colación. Pero si usted va a hacer un profundo, cuidadoso y académico estudio de las Escrituras, entonces la traducción que yo tengo aquí de su biblioteca, madre de Ignatius Press, la versión católica autorizada y revisada, está actualizada y es muy exacta, es muy útil entonces para un estudio preciso, aunque algunas veces usted puede querer leer las Escrituras para disfrutarla solamente, y en ese caso la nueva Biblia de Jerusalén sería buena más que nada algo que uno raramente piensa porque ya no se habla de ella mucho ya realmente no se imprime la traducción de Monseñor Knox. Él era un genio del idioma, ¿sabe usted? Sí. Cuando él escribía, usted podía pensar que él había inventado el idioma inglés. Y él, me gustaría decir esto, que en él, la Biblia, hay algo llamado los salmos acrósticos, que significa que en hebreo la primera letra del primer verso de este salmo comienza con la letra a la fonética, la primera letra del alfabeto hebreo, el segundo versículo comienza con la letra B, y así hasta el final del alfabeto. La mayoría de las personas que traducen eso dicen, miren, yo estoy suficientemente satisfecho de hacer una traducción de esa palabra y no tener que buscar la traducción que comience con A o con B o lo que sea. Pero Monseñor Knox, él lo hacía. Él comenzaba el primer verso con la letra A, la B y así sucesivamente. Pero ni siquiera él, con todo su talento, pudo hacer algo sobre Xerox, La Z no ocurría, la X no ocurría. Nosotros tenemos la nueva traducción de Monseñor Knox y la conservamos. Es realmente bella. Y tenemos otra llamada. Hola. Hola, hermana. Buenas noches. ¿De dónde es usted? Yo soy de Chicago. Oh, maravilloso. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es esta. Cuando nosotros oramos y pedimos gracias y entendimiento, ¿cómo discernimos la voz del Espíritu Santo de nuestros propios pensamientos? Gracias, hermana. Yo voy a colgar. Estaba mirando porque... Recibimos esas de vez en cuando, padre. Son las difíciles. Yo diría una cosa, yo regreso a la analogía que usé anteriormente al hablar de evaluar un comentario en particular de la escritura. Y lo que usted está siendo inspirado a hacer cae dentro del marco de la fe. Quiero decir, una cosa que usted puede rechazar inmediatamente, ¿no? Claro, si esto, si usted cree que esto le está pues dando testimonio a usted, que usted debe cometer un acto inmoral, eso lo puede desechar de inmediato. Pero por lo demás, claro,
No, yo no sé, yo no sé. Usted puede considerar las circunstancias, en otras palabras, lo que usted está sacando de esta experiencia es esta inspiración. Hago esto o lo otro, y es seguro, bueno, sabe usted, de acuerdo con las normas de la fe, hay que saber más sobre su vida, pues para saber si aplica, si usted está en lo cierto aquí o si no lo está, ¿eh? Se conoce por los frutos. Sí, claro, claro. Por supuesto, los frutos vienen después, ¿no es así? Estábamos trabados. Bueno, muchas personas me preguntan, madre, ¿cómo sabe usted que esta es la voluntad de Dios? Y yo le digo, bueno, pregúnteme el año próximo. Si tiene éxito y produce muchos frutos, yo creo que es la voluntad de Dios. Pero uno no sabe eso por anticipado y hay que dejarlo un poco en manos de Dios, ¿no es así? Quiero decir, uno no puede. Yo sé de un hombre en el movimiento carismático una vez, fue donde un amigo mío que tenía un bote y le dijo, el Señor me dijo que usted estaba supuesto a darme su bote. Y el hombre le dijo, bueno, cuando el Señor me lo diga, yo le daré mi bote. Pero hay una regla como cuando uno está orando y pues alguna idea o algún sacrificio o lo que le venga a la mente. Hay una manera que uno pueda decir, esto es de Dios y hay que hacerlo, o es acaso mi mente. Bueno, eso lo detendrá a usted también, si es algo que su tendencia le está guiando, entonces yo estaría más dudoso, ¿no? Claro, pero bueno, esto es maravilloso, ¿sabe usted? Yo parezco estar inspirado a ir en un viaje a Europa, yo creo que eso sería fantástico. Bueno, si yo estoy contento que Dios quiere que yo haga eso, ¿no? Pero yo debo considerar eso porque es algo que a mí me gustaría realmente, pues, hacer. Sí. Si va en contra de nuestra voluntad, entonces casi seguro... es del Señor. Sí, porque yo normalmente no pensaría en eso y no me gustaría hacerlo en realidad. Bueno, todo este lugar es un ejemplo de eso. Yo pienso que nuestro Señor tiene un gran sentido del humor. Él puso la primera red católica de televisión detrás de una comunidad enclaustrada, en el cinturón bautista de Estados Unidos, y no teníamos ninguna experiencia y $200. Esa no es una manera de comenzar una red televisiva, pero funcionó, ¿sabe usted? Y si pensamos en la forma en que el Señor le dijo a los apóstoles, una vez cuando regresaban, el Señor les dijo, cuando yo los envié sin zapatos, ¿ansiaban ustedes algo? Y él dijo que no. Hemos perdido la esencia, yo creo, del Evangelio. Yo no digo que vayamos a comprar un Cadillac si usted solo puede comprar un par de patines, pero el Señor nos inspira a hacer cosas por Él, a hacer cosas por su iglesia, a hacer cosas por nuestros vecinos, en especial el buen ejemplo, la oración. Así que usted nunca tiene que temer a esa clase de inspiración. Y yo tengo la esperanza de que esta noche usted reciba una gran inspiración. Adivinen lo que es. Sí, tienen razón. Así que, por favor, sean generosos. Yo tenía que hacer una apelación hoy y no me gustan estas cosas, pero la primera apelación de este año, yo sé y doy gracias al Señor, pero necesitamos algún dinero muy rápida y muy urgentemente. Padre, usted tiene como 1 minuto. ¿Nos quiere bendecir, por favor? Lore, pero antes de hacerlo, yo puedo decir muy rápidamente muchas gracias, no solo por todo lo que usted hace. También yo siempre he estado muy consciente de la enorme necesidad que usted está llenando en la Iglesia de Estados Unidos de América. Gracias, Padre. Eso me alienta. Que la paz y las bendiciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Usted tiene que volver sin duda alguna, porque tuvimos muchas preguntas que fueron contestadas en la forma correcta. Solo tenemos 30 segundos, pero yo quiero que ustedes sepan que siempre hagan lo mejor que puedan para Jesús. Siempre hagan lo mejor que puedan por Jesús. Cuando uno construye una iglesia,
todo, recuerden, Él recibe lo mejor y usted lo menos. Y esa es la manera en que debe ser. Bueno, Dios los ama. Gracias por las oraciones, por nosotros y por todo lo que nosotros hacemos. Y recuerden que Él los ama infinitamente. Adiós.